Sí, muchas gracias, señor presidente. Pues yo pienso que lo primero que hay que señalar es que sin duda esto es un desastre para Colombia, una pérdida descomunal. Estamos hablando de un área enorme de riquezas marinas y de riquezas también descomunales que yacen en el subsuelo de ese territorio. Entonces la primera cosa que hay que dejar claro es eso. Aquí no valen las mentiras piadosas. Ese es un fallo de la Corte Internacional de Justicia, que la señora canciller ha dicho que es inapelable, salvo condiciones excepcionales que falta ver qué pasa con ellas. Primera idea, pérdidas descomunales. Sea como fuere, sin duda que parte de la historia de este gobierno del presidente Santos va a tener que ver en el futuro como el gobierno durante el cual se perdió esta porción enorme del territorio. Este fue un asunto que empezó mal, señor presidente, hay que decirlo, con el Tratado Esguerra Bárcenas, que fue un tratado que se tramitó entre Colombia y Nicaragua, cuando Nicaragua estaba militarmente ocupada por Estados Unidos. Ahí ya quedó, digamos, una cosa que funcionaba mal. Y esto es en buena medida el origen de las demandas de Nicaragua. Nos toca, pienso yo, hacer un balance de responsabilidades políticas. Decir que no hay que hacer análisis sobre lo que pasó no me parece que sea de ninguna manera conveniente. Y en el tema de las responsabilidades políticas habrá que mirar qué hicieron cada uno de los tres gobiernos que tienen que ver con este litigio. El gobierno de Andrés Pastrana, el gobierno de Álvaro Uribe y el gobierno de Juan Manuel Santos. Y a la hora del balance hay que mirar dos cosas. Lo primero, si se debió o no haber ido a la Corte Internacional de Justicia. Ese es un primer debate. Y lo segundo, si se actuó bien o no en la Corte Internacional de Justicia. O sea, si la defensa sí fue una defensa como ha debido ser o fue una defensa llena de equivocaciones. Con respecto a lo primero, yo quiero señalar una cosa que acaban de encontrar en mi oficina y que no he leído en ninguna parte, y es que Colombia es signataria de la Corte Internacional de Justicia desde el año de 1937, señor presidente. Pero resulta también que el 5 de diciembre del 2001, en el gobierno del doctor Andrés Pastrana, la Cancillería denunció la competencia de la Corte Internacional de Justicia, o sea que advirtió que no aceptábamos a esa Corte para atender este tipo de litigios. Curiosamente eso lo hizo el día antes de la fecha en la cual Nicaragua, también de la Corte Internacional de Justicia, hizo la demanda de la distribución de ese mar y de ese territorio. En 2007, la Corte Internacional de Justicia toma una primera decisión de gran importancia, que tenía que ver, primero que todo, con si era competente o no era competente para mirar este litigio del que estamos hablando. Colombia suponía que no era competente. El canciller Fernández de Soto, el 15 de diciembre del 2001, dijo esto en un periódico. Esto salió publicado, pues es un estudio de un profesor de la Universidad Javeriana, José Joaquín Caicedo, y dijo esto el canciller de Colombia, al otro día, pues, o 10 días después de haber denunciado el Tratado Internacional de Justicia, dijo esto: Colombia desconoce la competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el contencioso que mantiene con Nicaragua por posesiones marítimas en el Caribe. O sea que se supone que había quedado resuelto esa parte del problema y que la Corte Internacional de Justicia no iba a poder aplicarnos lo que al final nos aplicó. ¿Qué fue lo que pasó? En el fallo del 2007, que la Corte Internacional de Justicia asume el derecho a mirar este caso, le informa a Colombia y al mundo que lo que pasó es que Colombia estaba comprometido de dos maneras con la Corte Internacional de Justicia: por el propio tratado, por la propia aceptación del año de 1937, pero además por el llamado Pacto de Bogotá, que establece de manera precisa que los litigios entre los países se deben absolver en la Corte Internacional de Justicia. Entonces aquí le cabe una pregunta inmensa al gobierno del doctor Andrés Pastrana y al canciller de ese momento: ¿por qué no denunció el acuerdo de la Corte Internacional de Justicia y al mismo tiempo por qué no denunció el acuerdo de Bogotá, cuando era obvio que si los dos nos comprometían con la Corte Internacional de Justicia y no se quería que el litigio con Nicaragua se tramitara por ahí, pues había que denunciar las dos cosas? Aquí queda ya un primer tema de responsabilidad y debate político que el país debe adelantar con toda seriedad y con todo cuidado. Al mismo tiempo, digo algo más.
Más tiempo para el senador Robledo, por favor. Voy a hacer, ya termino. Lo segundo que queda obvio es que los colombianos tenemos el derecho a que este gobierno nos dé absolutamente todos los documentos del litigio para que podamos mirar en detalle cómo defendieron nuestra posición cada uno de los 3 gobiernos que están comprometidos. Muy grave sería que cayéramos en una situación de tape en tape. Los colombianos tenemos el derecho a saber con precisión lo que pasó. Y por último decirles esto, ahora que escucho tantas, digamos con razón, lamentar lo que ha pasado, porque esto es una desgracia para Colombia, y oigo menciones a cómo aparece el territorio en la Constitución Nacional, les quiero contar esto: el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que este Congreso apoyó, con la sola excepción del Polo Democrático Alternativo, no reconoce la definición de territorio que aparece en la Constitución Nacional de Colombia. En el TLC, Colombia pierde, según la redacción, por ejemplo, la órbita geoestacionaria, por ejemplo, buena parte de los tipos de mares que están escritos en nuestra Constitución Nacional no los transcribe el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ahí nos quedó un roto inmenso, que no resulte que el día de mañana los gringos, ¿sí?, nos saquen cualquier porción de estas que digamos no quedaron definidas, y que entonces nos digan, bueno, es que eso lo tramitó el gobierno de Colombia y fue aprobado por el Congreso de la República. Termino insistiendo en esto: que el gobierno del presidente Santos nos entregue cada papel, cada cosa que hicieron los abogados de Colombia, porque ya está visto, por lo que acabo de señalar, que por lo menos en lo que tiene que ver con no someternos a la Corte Internacional de Justicia, pues hay un hecho de extrema gravedad que debe ser aclarado por quienes tuvieron que ver con una decisión que fracasó estruendosamente. Muchas gracias, señor presidente.